A su vez, pues nos permite también saber para qué ambientes son funcionales, para qué incluso tipo de pieles, ¿no? O, por ejemplo, si tuviéramos el caso de alguien a quien se le tiene que aplicar y resulta ser que es alérgico o algo así, pues saber cuáles alternativas también tenemos. Entonces, de repente, saber un poquito de química, pues también puede ayudar, aunque no sea tan evidente a lo mejor como lo que vimos ayer en física, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Ok. Entonces, química. Primero tenemos que definir qué es la química. Bueno, la química es también una ciencia, al igual que la física, y es una ciencia que se encarga del estudio de la materia, o sea, también tiene como objeto de estudio la materia, de igual manera que la física. Sin embargo, esta la va a estudiar ya desde un punto de vista interno, desde su composición, ¿no? Todo esto que forma parte de esta materia. Entonces esto es lo que va a ser el objeto de estudio de la química. Si recuerdan, ayer la física, dijimos, o su objeto de estudio principal era la materia, pero desde su punto de vista exterior, ¿no? Y cómo interactuaba con otro tipo de materia. Aquí también vamos a ver algunas interacciones, pero estas interacciones van a modificar composición, es decir, tenemos que comprender cómo se está comportando por dentro la materia para saber cómo interactúa o cómo se transforma al interactuar con otra materia. La química tiene grandes ramas, a diferencia de la física, que vimos que tenía 5 ramas principales. La química tiene solamente 2 ramas, y de esas 2 ramas ya se derivan muchas otras subramas, ¿vale? Una de ellas es la química orgánica, que se encarga del estudio específicamente del carbono y algunas de sus reacciones, o todas sus reacciones. El carbono como átomo principal, eso es algo muy importante, ¿vale? En el caso de la orgánica, es la que va a estar más relacionada con todo lo que en algún momento estuvo vivo, ¿vale? Entonces, esa es una de las maneras en la que nosotros podemos diferenciar a la química orgánica de la química inorgánica, mientras que la inorgánica no toma como átomo principal a ninguno, ¿no? Estudia de igual manera los 128 átomos que están en elementos que están dentro de la tabla periódica. Ahora, la materia, nosotros ya habíamos dicho que es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, que tiene propiedades, que tiene ciertas características, pero también es muy importante darnos cuenta, ¿no? O tomar en consideración que la materia va a estar presentada en distintos estados de agregación, ¿vale? Hay muchos estados de agregación, se conocen 7 estados de agregación, pero muchos de ellos no tienen unas condiciones normales de aparecer. En condiciones normales nosotros podemos observar 4 estados de agregación: el sólido, el líquido, el gas y el plasma, ¿vale? Pero no vamos a estudiar el plasma, porque a pesar de que es un poco más común que el resto de los estados de agregación que les menciono, pues en realidad no tiene una característica tan específica, es decir, se comporta o en diferentes momentos se va a comportar de diferentes maneras, coincidiendo con alguno de estos comportamientos. Entonces, solamente los 3 habituales, ¿no? Los que no sabemos desde, creo que primaria: sólido, líquido y gaseoso. Pero vamos a verlos ya desde un punto de vista mucho más específico, ¿vale? Por ejemplo, el estado sólido, primero vamos a analizar 2 cosas grandes o principales, que es su fuerza de cohesión y su energía cinética, ¿vale? ¿A qué se refiere eso? La cohesión, ¿vale?, se refiere a la unión entre partículas similares, ¿vale? Entonces eso es la cohesión. Por lo tanto, cuando yo hablo de fuerza de cohesión, me estoy refiriendo a la fuerza en la que o con la que las partículas de un sólido, de un líquido o de un gas se encuentran pegadas, ¿vale? Entonces eso es cuando hablemos de cohesión. Cuando hablemos de energía cinética, estamos hablando de la energía asociada al movimiento de las partículas, ¿vale? Entonces ahí vamos a ver que estas dos siempre van a ir de la mano. Después hablaremos de la forma y el volumen,
y posteriormente de algunas características particulares que tiene cada uno de estos estados de agregación. Ahora sí, el sólido. El sólido se representa o se clasifica como un estado en el cual la fuerza de cohesión es muy alta. Eso significa que las partículas de un sólido están muy pegadas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque justamente para poder tener las propiedades que nosotros conocemos de un sólido, ser duro, ser estable, ¿no? En cuanto a forma, entonces tienen que estar sus partículas muy pegadas. Y por ende, como sus partículas están muy pegadas, entonces su energía cinética va a ser muy baja, ¿vale? Cuando tú estás, por ejemplo, en un sitio, ¿no? Yo pongo mucho de ejemplo un transporte público. Si tú vas en el transporte público y vas todo apachurrado, ¿no? Porque está súper lleno, pues en realidad tu movilidad se disminuye muchísimo. ¿Por qué? Pues porque vas todo limitado. Lo mismo pasa con las partículas en un sólido, ¿no? Al tener una alta fuerza de cohesión están muy pegadas, están muy juntas, y entonces esto les va a impedir moverse. Por lo tanto, vamos a decir que la energía cinética de un sólido es muy baja. Y estas dos cosas van a ser consecuencia de que como las partículas casi no se mueven, su forma va a permanecer o va a ser permanente, ¿vale? ¿Por qué? Porque no va a cambiar. Es decir, si yo tengo aquí esta pluma, ¿vale? Esta pluma va a seguir siendo así. ¿Por qué? Porque como es sólida, ¿vale? No se va a modificar. Es decir, si hace más calor o hace más frío, sus partículas no van a moverse mucho. Entonces, esta forma va a ser definida y va a ser constante. Además, ¿por qué? Pues porque no va a cambiar, ¿vale? Tendría que hacerle un cambio drástico para que eso se modificara. Ahora, vamos con el líquido. El líquido, en cuanto a su fuerza de cohesión, es decir, la fuerza con la que están pegadas sus partículas, es mucho más alta, más abierta, no es más baja que en el caso de un sólido, ¿no? Las partículas de un líquido están un poquito más separadas. Por eso a los líquidos y a los gases los conocemos como fluidos. Fluir es la capacidad de moverse, ¿vale? Entonces un fluido pues es un estado en el cual las partículas tienen un movimiento, ¿vale? Entonces en el líquido vamos a decir que la fuerza de cohesión es media. ¿Por qué? Porque sí se puede, sí están pegadas, pero aún así están comunicadas. En consecuencia de esto tenemos que la energía cinética también es media, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sí se van a poder mover, pero no se van a poder mover tanto, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa con un líquido? Un líquido va a adoptar la forma que tenga el recipiente. Si yo estoy poniendo agua pura en un recipiente redondo, ¿no? O en un recipiente esférico, como una pecera, por ejemplo, de estas chiquitas, pues entonces el agua adoptará la forma esférica. Si yo lo pongo en una jarra que regularmente es cilíndrica, pues entonces adoptará la forma cilíndrica. Si yo lo pongo así esparcido en una mesa, pues entonces va a tomar o se va a esparcir hasta donde la mesa le limite, ¿vale? Entonces esto significa que el agua o el líquido, en este caso, va a adoptar la forma del recipiente que lo contiene, pero el volumen va a ser constante. ¿A qué me refiero que el volumen es constante? Un litro siempre es un litro, no importa cuál de las formas anteriores que describí estemos considerando, en todas va a ser siempre un litro, ¿vale? Ahora, los líquidos tienen ciertas particularidades muy importantes, ¿vale? Y las cuales son, o le van a referir algunos otros comportamientos que nos pueden servir cuando hagamos una mezcla, por ejemplo, o cuando queramos utilizarla para hacer algunas otras interacciones. Por ejemplo, la capilaridad. ¿Qué es la capilaridad? Bueno, la capilaridad se define como la capacidad que tiene un líquido de avanzar por un medio poroso, ¿vale? ¿Qué significa eso? ¿Les ha pasado cuando de repente ustedes tienen una servilleta o están haciendo su tarea, ¿no? En una hoja, y de repente resulta que esa hoja se salpica o se llena de agua apenas en la orilla, ¿no? Ahí le cae una gotita. Y pues nosotros decimos, pues fue una pequeña gota. Y de repente vemos que esa gota ya se extendió, ¿vale? Eso no significa que haya seguido mojándose o que haya aparecido más líquido.
Lo que significa es que el líquido que al principio estaba concentrado solamente en una gota, encontró, ¿no?, el medio en la hoja, que es un medio poroso, que es un medio en donde sus partículas están muy unidas porque es un sólido. Entonces empieza a brincar las partículas de agua y empiezan a extenderse, ¿vale? Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando ahora que ha estado lloviendo, pues de repente si nos mojamos un poquito, no sé, las mangas o los pantalones, de repente esa humedad se va distribuyendo a lo largo del pantalón, ¿no? Y ahora resulta que si te habías mojado solo el tobillo, pues ya está húmedo hasta la rodilla, y esto es justamente por esta capacidad de capilaridad que tienen los líquidos. La otra es la tensión superficial. La tensión superficial la podemos definir como una fuerza que realiza un líquido en sentido contrario a una presión externa. ¿Qué significa? ¿Han observado cuando de repente pues vamos en el parque o algo así y hay un mosquito y el mosquito puede caminar por encima del agua, ¿no? Esto no es ninguna cuestión de que el mosquito siga volando y por eso parece que está caminando, sino realmente está caminando, porque incluso podemos ver como las pisaditas del mosco en el charquito de agua. Lo que está ocurriendo en este punto es que el mosco tiene cierto peso, como lo veía ayer, y esto no pasa la tensión superficial. Imaginemos, ¿no? La tensión superficial es como una capa, ¿no? Así como pues imaginen que ponemos una película, ¿no? Una película plástica por encima de un líquido o de un agua, del agua, ¿no? Como cuando cubren, por ejemplo, las albercas, ¿no? Que las cubren con una lona. Hagan de cuenta que eso es la tensión superficial, pero es natural, ¿vale? Crea una capa de partículas que de alguna manera va a evitar que algo penetre, ¿vale? Una de estas, la tensión superficial, es la que tiene la culpa, por ejemplo, de cómo se congelan los líquidos, cómo se congelan los ríos, ¿no? Que llega un punto en donde pues empiezan a congelarse de arriba hacia abajo, y entonces a veces la capa de hielo es tan gruesa, ¿no? O tan espesa arriba que ya no permite que la congelación siga, ¿no? Entonces abajo sigue en forma líquida. Y entonces eso es la tensión superficial. También la tensión superficial es la culpable de que, por ejemplo, cuando te cae una gotita, sobre todo en algún tipo de ropa impermeable o en nuestro mismo brazo, que de repente cae una gotita, ¿no?, en nuestra piel, y se queda la gotita así en forma esférica, ¿no? Y hasta que nosotros le hacemos así o le pegamos, es que cambia de forma. Eso es por la tensión superficial, ¿vale? La tensión superficial evita que haya un contacto directo del agua con la otra sustancia o con el otro cuerpo, ¿vale? Y por esa razón, cuando nosotros nos bañamos, pues utilizamos los jabones. Los jabones se conocen como tensoactivos. Los tensoactivos son sustancias que rompen la tensión superficial, ¿vale? Y bueno, eso es lo que permite entonces que el jabón, bueno, nos ponemos una capa de jabón para romper la tensión superficial del agua, y cuando nos caiga agua, ¿no?, cuando nos enjuagamos el jabón, es entonces cuando el agua puede realmente hacer un contacto con nuestra piel y poder quitar pues toda la suciedad. Ahora, los líquidos son ligeramente compresibles. ¿Qué significa que sean compresibles? Que yo los puedo comprimir, literalmente. Yo puedo juntar un poco más sus partículas, ¿vale? Si esta compresión se hace a cierta presión y a ciertas condiciones, pues incluso vamos a poder lograr un cambio de estado, ¿vale? Pero por cambio de presión. Ahora, vamos con los gases. ¿Qué ocurre con los gases? Bueno, los gases, en cuanto a su energía de cohesión, va a ser muy baja, ¿vale? Incluso los gases, hay momentos en donde las partículas mismas de un gas, ¿vale? O sea, exactamente las mismas partículas de un gas no se encuentran una con la otra, ¿vale? No hay una cohesión. Es muy baja la fuerza de cohesión, es decir, una partícula nunca en la vida ve a otra partícula del gas. Están totalmente distribuidas, totalmente separadas. Porque una característica que tienen los gases es que son difundibles o se difunden, ¿vale? Es decir, que se expanden, se van hacia muchos espacios, no todo el espacio que pueden ocupar. Si este cuarto o pues cualquier cuarto está lleno de gas, el gas no se va a mantener en un lugar, ¿no? Se va a expandir y va a estar
justamente alrededor de todos. Eso significa que sea difusible o difundible, ¿vale? La energía cinética, que entonces del movimiento de las partículas, pues si las partículas pueden caminar y moverse a lo largo de todo el espacio que les brinden, pues obviamente su energía cinética va a ser muy alta, van a estar moviéndose constantemente porque es el lugar adecuado para poder hacerlo, ¿vale? En cuanto a la forma y el volumen, pues si están moviendo constantemente, si hay un alto movimiento, si uno está por acá y luego brinca para allá y luego para el otro lado y entonces está así como loquita, pues en realidad no vamos a poder definir un volumen o una forma, ¿vale? Esto puede cambiar. Para poderlo definir necesitaríamos tenerlo contenido, ¿vale? Es decir, comprimirlo, ¿vale? Entonces el gas también tiene la capacidad de ser compresible, ¿vale? Entonces, estas son algunas de las características que nosotros podemos considerar para sólidos, líquidos y gases. Y darnos cuenta que cuando nosotros hacemos una transformación entre ellos, cuando pasa de sólido a líquido, de líquido a gas, de gas a sólido, etcétera, etcétera, es porque estamos modificando, ¿no?, la interacción que tienen las partículas mismas de esa sustancia para poderlo convertir en los distintos estados de agregación, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Creo que no. Muy bien. Vamos entonces ahora con los fenómenos, ¿vale? Quedamos que la química se encargaba... dime, hermano. Bueno, sí. Soy de mí, perdón. Tengo la duda de la tensión superficial. O sea, entre mayor tensión superficial o menor tensión superficial, ¿cuáles son sus características? Pues regularmente la tensión superficial va a ir muy de la mano con, lo vamos a ver un poquito más adelante, con el tipo de enlace que se presenta en el líquido que estamos estudiando. Por ejemplo, el que te puedo decir más común pues es el agua, ¿vale? La tensión superficial del agua va a depender de los enlaces, ¿vale? Regularmente la tensión superficial se va a romper cuando nosotros presentemos sustancias que tengan o que actúen con los enlaces que tiene el agua, ¿vale? El agua tiene unos enlaces que se conocen como puentes de hidrógeno y estos puentes de hidrógeno justamente le van a conferir estas características, ¿no? Crean como una red. Entonces, a mayor tensión superficial, pues vamos a necesitar mucho más fuerza de ruptura, ¿vale? La mayoría de de la fuerza de ruptura son fuerza física, justo ahorita que veamos en los fenómenos, es decir, no tenemos que cambiar la composición del líquido para poder romper esta tensión superficial, ¿vale? Y va también de la mano con algunas otras cosas como la densidad o como la viscosidad. Ok, gracias. ¿De qué? Muy bien, entonces, fenómenos. Los fenómenos son las transformaciones que le ocurren a la materia, ¿vale? Y se clasifican en dos, en fenómenos físicos y fenómenos químicos. Un fenómeno físico son todos aquellos en donde solamente hay un cambio de estado o cambio de forma, ¿vale? Es decir, que nosotros solamente vamos a alterar momentáneamente la forma en la que observamos eso, ¿vale? Por ejemplo, el agua. El agua sufre un cambio físico cuando pasa de estado sólido a estado líquido, ¿no? Cuando se derrite un hielo. Sigue siendo agua, su composición no se modifica, sus características, digamos, químicas o de composición no se ven alteradas, pero sí está cambiando la forma en la que lo vemos. Ya no lo vemos en un cubito, sino en un charquito, ¿vale? ¿Por qué? Porque ha cambiado de estado. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con una hoja, ¿vale? Si nosotros tenemos una hoja, ¿no? O, por ejemplo, aquí que tengo una servilleta, pues esta servilleta, si yo la tomo y la rompo, ¿vale? Su composición no cambia, cambió la forma, porque ahora ya no se ve rectangular como se veía en el principio, ¿vale? Simplemente ha cambiado de forma, ¿vale? Entonces, esto es justamente asociado a un fenómeno físico, donde solamente hay un cambio de forma. Lo mismo pasa con una liga, por ejemplo, ¿no? Si yo tomo una liga, la puedo estirar, incluso aunque la liga se rompa, ¿vale? Sigue estando exactamente con la misma composición que tenía originalmente, no hubo una modificación, ¿vale? Entonces, eso es algo que funciona muy bien. Ahora, químico, fenómeno químico. Un fenómeno químico ya hay un cambio de composición, ¿vale? Que regularmente se puede conocer también como una desnaturalización, es decir, que
que la sustancia que ha sufrido ese cambio químico ya no se parece a lo que era anteriormente. Por ejemplo, cuando cocinamos, ¿vale? Cuando nosotros cocinamos, no sé, un huevo, por ejemplo, ¿vale? Cuando nosotros lo tenemos así, y en la yema, en el cascarón, pues la parte de la clara es transparente, a veces ligeramente amarillenta, ¿vale? Es como un líquido viscoso, mientras que la yema pues es amarilla, a veces tiende a tener coloraciones naranjas, ¿vale? Pero es líquida. Entonces cuando nosotros lo ponemos en contacto con el calor en nuestra sartén, pues entonces empieza a haber un cambio de color por principio. También hay un cambio en su sensación, ya no es un líquido, ya no es algo que fluye, ¿vale? Se comienza a formar un sólido. Entonces esto ya es una desnaturalización. ¿Por qué? Porque las proteínas, en este caso que están contenidas dentro del huevo, han cambiado de composición, y al cambiar esa composición, como yo lo veo a simple vista, pues es un cambio de estado, ¿vale? Entonces, eso es muy importante, porque sí es cierto que acabo de describir un cambio de líquido a sólido en ambas, ¿vale? Pero ¿qué pasa en el agua? Yo puedo, o sea, si a mí se me derrite un hielo, pues yo puedo juntar otra vez el agüita derretida y volverla a congelar y regresarlo a hacer hielo. Sin embargo, el huevo no puedo volverlo a machacar y regresarlo al cascarón. Independientemente de que el cascarón se haya roto o no, ya no lo puedo regresar al estado anterior. O sea, ya no puedo hacer que el huevo vuelva a ser líquido. ¿Por qué? Porque ya hay un cambio de composición, ¿vale? Y al haber ese cambio de composición, también eso se le conoce como una irreversibilidad, ¿vale? Es decir, no se puede revertir, no se puede regresar. Esa también es una de las características que llegan a tener químicos, a diferencia de los fenómenos físicos. La mayoría, todos los fenómenos físicos son reversibles. Lo que no a los fenómenos químicos. Hay algunos fenómenos químicos que sí llegan a ser reversibles. Sin embargo, algo que es muy importante es que para poder revertir algunos de esos fenómenos químicos, los que sí se puedan, por ejemplo lo del huevo pues no se puede, pero hay algunos que sí, por ejemplo el agua. Yo puedo formar agua a partir de hidrógeno y oxígeno, pero también puedo deshacer el agua para tener hidrógeno y oxígeno, ¿vale? Entonces eso es reversible. Sin embargo, la cantidad de energía necesaria para poder hacer ese cambio o esa reversibilidad es tan grande que prácticamente no es viable hacerlo, ¿vale? O sea, ¿se puede hacer? Sí se puede hacer. ¿Es viable hacerlo? No es viable, no es necesario, porque además, pues bueno, hay algunos de estas sustancias que se obtienen después de realizar este fenómeno químico que son mucho más valiosas que las sustancias que les dieron origen, ¿no? Ejemplo, el agua, ¿no? El agua es mucho más valiosa que tener hidrógeno y oxígeno, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el hidrógeno realmente no es un gas que sea importante, al menos para la vida. El oxígeno sí, pero también hay en abundancia, entonces no es necesario tener pues esta reversibilidad, ¿vale? Entonces esa es la gran diferencia también entre un fenómeno físico, un fenómeno químico y la capacidad de revertir uno u el otro, ¿vale? Ahora, vayámonos más específicamente con estos fenómenos físicos que son los que más nos interesan, que son los cambios de estado, ¿vale? Los cambios de estado entre los tres estados principales que dijimos, el sólido, el líquido y el gaseoso, ¿vale? Estos cambios de estado pueden ocurrir o pueden llevarse a cabo no solamente por modificación de temperatura, que es a lo que estamos más acostumbrados. También cuando hay una modificación en la presión podemos lograr este tipo de cambios de estado, ¿vale? Sin embargo, los más comunes es por temperatura, y de hecho los nombres que les estamos dando son asociados principalmente a la temperatura, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Primero, cuando nosotros pasamos de un estado sólido a un estado líquido, a eso se le conoce como fusión. Se funde, ¿vale? Yo siempre les digo que aquí recuerden el quesito fundido, ¿vale? Cuando fundo el queso, estaba en estado sólido y pasó a un estado líquido, ¿vale? Entonces, esto es una fusión. Si yo continúo el calentamiento de ese líquido, ¿vale? Va a llegar un momento en donde se va a convertir en estado gaseoso, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? Por
por ejemplo, como las pastillas aromatizantes de baño, por ejemplo, esas están regularmente en estado sólido, ¿vale? Aun cuando sean un gel, es un estado sólido, ¿vale? Y nosotros podemos entrar al baño, ¿no? Y percibimos ese olor. Entonces, significa que ese sólido se está convirtiendo en gas, que es como yo lo estoy percibiendo el olor. Entonces, a ese intercambio entre estado sólido a estado gaseoso se le conoce como sublimación, ¿vale? Ahora, vamos de regreso. ¿Qué pasa cuando ese gas yo lo quiero solidificar, ¿no? Yo quiero más bien que se pase a estado sólido, ¿vale? Entonces, si pasa de estado gaseoso a estado sólido, a eso se le conoce como sublimación inversa. O también pueden encontrarlo como deposición, ¿vale? Sublimación inversa o deposición. Ahora, si de ese estado gaseoso yo no quiero llegar hasta sólido, sino simplemente quiero llegar a líquido, por ejemplo, lo que está ocurriendo o lo que en estos momentos donde el clima es un poco más frío, ¿no? Regularmente ocurre en las ventanas, ¿no? A lo mejor en una casa es más difícil identificarlo, pero por ejemplo en un carro sí. Regularmente, como es un espacio más pequeño, pues adentro hay más calor y afuera hay frío. Entonces hace una diferencia en las ventanas y de repente se empiezan a empañar, ¿vale? Y si nosotros le pasamos el dedo, eso empañado va a empezar a gotear. Eso se le conoce como condensación. Un gas que estaba depositado en una superficie fría, ¿no? Al momento de, pues de alguna manera, enfriarla un poco más, pues hay este cambio de estado gaseoso a estado líquido y se conoce como condensación. Ahora, si este enfriamiento, ¿no?, siguiera avanzando, entonces vamos a llegar hasta un estado sólido. Cuando un líquido se convierte en sólido, se le conoce como solidificación, ¿vale? Estos son los 6 cambios de estado más comunes y todos son fenómenos físicos, ¿vale? Ninguno de estos cambia la composición de la materia, solamente está cambiando su estado de agregación, ¿vale? Solamente está cambiando la unión entre sus partículas, ¿vale? Van a estar más pegadas o van a estar más separadas, pero su composición sigue siendo la misma. Ok, vamos a ver aquí un uso común, por ejemplo, que se le puede dar a la sublimación, que es una de los estados o de los cambios que más como que nos entra duda, no los conocemos tan evidentemente, ¿vale? Entonces primero se los voy a poner acá y bueno, en este aunque es video, pues ahí se puede ver, ¿no? La niebla se hace justamente con hielo seco. El hielo seco es dióxido de carbono, pero cuando se pone en contacto con agua tibia, ¿vale? Al haber un cambio brusco de temperatura, entonces se empieza a despedir este tipo de gas. Vamos a ver el videito. Si se fijan, este gas que se está despidiendo, ¿vale?, que es dióxido de carbono, es muy denso, ¿vale? Es más denso que el oxígeno. Eso es lo que permite que pueda ser utilizado como niebla. Aparte de todo, no es tóxico porque nosotros estamos acostumbrados a convivir con el dióxido de carbono, obviamente no en exceso, pero pues funciona justamente para poder dar esta cuestión de una niebla, ¿vale? Aunque en composición, pues esto simplemente es un gas. La niebla es un tipo de mezcla, ¿vale? La niebla es una mezcla que se conoce como coloide, porque tenemos un estado gaseoso que tiene esparcido en toda su composición moléculas o partículas sólidas del agua, y entonces eso es lo que le permite a la niebla pues permanecer tanto tiempo. Pero pues el dióxido de carbono en estado sólido con un poco de agua funciona para poder dar una sensación similar, ¿vale?
días tampoco nos hace daño. Obviamente no es recomendable utilizarlo en exceso, pero no, podemos soportar cierta cantidad de dióxido de carbono, ¿vale? Sabemos cómo utilizarlo. El que sí es muy tóxico para nosotros es el monóxido de carbono, ¿vale? Que en vez de ser CO2 es solamente CO. Ese sí es muy tóxico, de hecho es el culpable. No sé si han escuchado alguna vez alguna noticia de personas que llegan a fallecer dentro de sus hogares, ¿no? Regularmente personas que viven en lugares muy fríos y que prenden anafres al interior de sus dormitorios o de sus casas, y pues obviamente se quedan dormidos con esto. Entonces el anafre se apaga, empieza a consumir el oxígeno que hay en el ambiente y entonces se empieza a generar el monóxido de carbono. Ese sí es tóxico, ¿vale? Pero ese no tiene la capacidad de estar en estado sólido a temperatura ambiente, ¿vale? Solamente el dióxido de carbono lo tiene. Entonces no es tóxico, ¿vale? No es gravemente tóxico para esto, ¿vale? Entonces funciona muy bien para hacer como estos truquitos, ¿no? De las pócimas, ¿no? Ahí ya las películas del santo utilizaron un montón esto, ¿vale? Para hacer las pócimas mágicas, ¿no? Ahí que utilizaban, pues básicamente dióxido de carbono, ¿vale? Que un uso real pues es también en algunos tipos de extintores, ¿vale? Dependiendo qué tipo de fuego, ¿no? Vamos a extinguir, porque hay diferentes tipos de fuego, vamos a poder utilizar un extintor de dióxido de carbono o algunos otros tipos de extintores, pero no es tóxico. Ok, ahora quedamos entonces todo esto para hablar de esas transformaciones que son uno de los objetos de estudio de la química. Pero otra de estas transformaciones, o más bien, no, otro de estos objetos de estudio de la química, dijimos que es la materia, pero la va a estudiar de un punto de vista distinto al de la física, ¿vale? Entonces, como a la química le importa ver las combinaciones, ¿no? O cómo interactúa un tipo de materia con la otra, pero internamente, cómo se modifica y cómo cambia, entonces necesita clasificar a la materia, ¿vale? Y la clasifica en dos grandes grupos: sustancias puras y mezclas, ¿vale? Dentro de las sustancias puras toma o vuelve a hacer una clasificación, una subclasificación en dos tipos de sustancias: las sustancias puras elementos y las sustancias puras compuestos, ¿vale? ¿De qué va a depender? De la composición de estos. En el caso de un elemento, la composición de esta sustancia es de un solo tipo de átomos. Ya hemos escuchado a los átomos, son las partículas más pequeñas que conforman a todo lo que conocemos, ¿vale? Entonces, esos serán los elementos. Mientras que los compuestos son sustancias que están formadas por dos o más átomos diferentes, ¿vale? Ahora, vamos con la materia, ¿vale? La materia mezcla. La materia mezclas, o la clasificación de materia como mezclas, está conformada en dos: mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. ¿Cuál es la diferencia? Las mezclas homogéneas son mezclas en donde nosotros vamos a poder identificar a simple vista, no vamos a poder identificar a simple vista su composición, ¿vale? Por ejemplo, cuando nosotros nos hacemos un poco de café, ¿vale? Café negro. Nosotros vemos solamente un líquido, ¿no? Café tendiendo a negro, ¿vale? Y nada más. No observamos que ahí haya más de una cosa. Incluso cuando le pusiéramos azúcar o leche, solamente vemos una fase, ¿vale? No es fácil identificar a simple vista que ahí hay más de una cosa. Sin embargo, tenemos también las mezclas heterogéneas, ¿vale? Heteros viene de distinto. Entonces, las mezclas heterogéneas son aquellas en donde nosotros podemos observar a simple vista las diferentes fases o las diferentes composiciones que hay en esa mezcla, ¿no? Entiéndase una ensalada, por ejemplo, pues nosotros vemos toda la composición de la ensalada, que si tiene lechuga, que si tiene jitomate, que si tiene, no sé, cualquier cosa que se les ocurra, podemos ver la composición de todo. E incluso, ¿no? Justamente como las mezclas forman parte, o para poder dar origen a una mezcla, tenemos que llevar a cabo una transformación física,
transformación o un fenómeno físico. Entonces las mezclas forman parte de los fenómenos físicos, ¿no? La formación de mezclas es un fenómeno físico. Entonces, una característica, recuerden, que acabamos de dar de los fenómenos físicos es que son reversibles, ¿vale? Entonces, yo simplemente, si quiero separar una mezcla heterogénea, ¿no? Si a mí no me gusta el jitomate que le pusieron a la ensalada, pues tomo el jitomate y lo quito, ¿vale? Entonces estoy haciendo una separación de mezclas, estoy revirtiendo de alguna manera esa mezcla que en algún momento se hizo, ¿vale? A diferencia de las sustancias puras, ¿vale? Específicamente los compuestos. Las sustancias puras compuestos son fenómenos químicos, es decir, cuando se lleva a cabo un compuesto, ya no puedo regresar a lo que había previamente, ¿vale? Muy bien. Entonces, hablando justamente de estas mezclas, ¿vale? Las mezclas, cuando son homogéneas, regularmente les llamamos también soluciones. Soluciones o disoluciones, ¿vale? Es exactamente lo mismo, nada más depende de pues quién esté hablando, pero es lo mismo, solución o disolución. Una solución, ¿vale? O una disolución está conformada, digamos, generalmente por dos cosas, ¿vale? Una que está en menor cantidad, que se considera soluto, y una que está en mayor cantidad, que se considera solvente, ¿vale? El soluto puede estar en cualquier estado de agregación, el solvente puede estar en cualquier estado de agregación. Esto lo especifico porque regularmente cuando hablamos de soluto y solvente, casi siempre viene a nuestra mente que el soluto es un sólido y el solvente es un líquido, ¿vale? Y sí, puede pasar, pero no necesariamente, ¿vale? Podemos hablar de soluto en cualquiera de los tres estados de agregación y de solvente de igual manera. Pero, ¿qué es lo que va a determinar si uno es de un tipo o si otro es de otro tipo, o si pertenece a soluto o a solvente? Esto lo determinará la cantidad de ese que tengamos, ¿vale? Lo que está en mayor cantidad será el solvente, lo que es en menor cantidad será el soluto. Y podemos tener también distintos tamaños de partícula. Mientras más pequeña sea la partícula, ¿vale? Vamos a estar más cercanos a hacer una solución. Mientras más grandes se vayan haciendo las partículas, puede que deje de ser una solución para convertirse en una mezcla heterogénea, ¿vale? Simplemente el tamaño de la partícula ya no es soluble en el solvente que nosotros tenemos. Ahora, justamente de acuerdo a estas partículas, ¿no? A cómo interactúan estas partículas, nosotros podemos tener distintos tipos de sustancias, ¿vale? O distintos tipos de mezclas, mejor dicho, de mezclas heterogéneas, ¿vale? Porque quedamos que las soluciones son mezclas homogéneas. Pero después tenemos a los coloides, lo que yo les decía que es la niebla, ¿vale? Los coloides son una mezcla heterogénea que a simple vista pareciera homogénea, ¿vale? O sea, ¿cómo? Por ejemplo, la gelatina. Si ustedes piensan en cualquier tipo de gelatina, me refiero a natural, no ninguna que tenga así como iris o unas de esas. Esas es un poco más difícil, o sea, siguen siendo, pero quiero que ustedes se imaginen una gelatina de limón de estas que venden en vasito, ¿vale? Eso, a simple vista, pues ustedes dicen, pues es una cosa como un gel verde, ¿no? Y yo no le veo otra cosa, entonces eso es una mezcla homogénea. Pero en realidad no es una mezcla homogénea, en realidad es heterogénea, es un coloide, ¿vale? Pero tiene un comportamiento tal que permite que la luz se comporte de distinta manera que se comportaría con una mezcla homogénea, ¿vale? Entonces le va a permitir tener comportamientos, ¿no? Específicos para los coloides. Uno de esos es el efecto Tyndall y el otro es el movimiento browniano. El efecto Tyndall es una característica que tienen los coloides de poder reflejar la luz. Por ejemplo, cuando vamos a una fiesta, ¿no? De estas fiestas de salón de 15 años o de estas, en donde empiezan a lanzar humo y posteriormente lanzan láser, ¿no? Y nosotros, gracias a tener el humo, podemos ver la trayectoria que está siguiendo el láser. Este está yendo para allá, ¿vale? Esto es el efecto Tyndall, ¿vale? La capacidad que tienen los coloides, como el humo líquido, ¿no? O el humo que nosotros fiestas, ese humo es un, ¿vale? Y el efecto Tyndall es el poder reflejar la luz, como si fuera un sólido, ¿no? Justamente está reflejando la luz, ¿no? Está teniendo una interacción con la luz.
Demian, dime. O sea, pero ahí en el láser, por ejemplo, uno nota que evidentemente hay una separación, ¿no? A través del humo. Pero no sé, si pasa la mano por ahí, pues es como así, no está aquí, ¿no? Solamente lo estoy viendo por el humo. Pero la gelatina, pues sí puedes tactar, ¿no? Como que está unida en realidad. Bueno, es como que no entendí. Ajá. No sé si entiendo mi pregunta. Sí, eso depende de los coloides. Lo que pasa es que el humo es un coloide sólido en gas, ¿vale? Es decir, hay partículas sólidas que están dispersas en un gas. Ese sería el humo. Y en el caso de la gelatina es un coloide sólido en líquido, ¿vale? Por eso lo podemos sentir. Entonces, ahí depende de los estados de agregación que estén combinados, ¿vale? Lo mismo pasaría, por ejemplo, en una solución. Regularmente nosotros soluciones pues le decimos sólido en líquido, pero podemos tener mezclas homogéneas, por ejemplo, no sé, combinando harinas, que es como algo que no es tan perceptible. Si yo tengo harina de trigo y la combino con harina de maíz, pues de repente voy a ver que la harina de trigo regularmente es más blanquita, la de maíz tiende a ser más amarillenta, ¿no? Y de repente tiene ahí unas pintitas así amarillas, ¿no? Pero en realidad yo lo percibo igual, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia, no tanto que uno sea más coloide que el otro, sino que las cosas que estamos combinando, ¿no? Son justamente diferentes los estados de agregación. Exactamente, justo donde las partículas son microscópicas pero se dispersan, es decir, no se... para que lo imaginen un poquito más, cuando yo hablo de solubilidad, que ayer la mencionábamos como una propiedad específica de la materia, imaginen cuando yo digo que algo es soluble en otra cosa, imaginen que las partículas del soluto van a ser abrazadas por las partículas del solvente, ¿vale? Entonces literalmente imaginen al solvente así como un hombre muy grande con una capa. Entonces llega una bolita pequeñita que es el soluto y entonces este grande con la capa lo envuelve. Entonces va a pasar si yo lo veo desde afuera, ¿no? De espaldas, por ejemplo. Yo no voy a ver que tiene envuelto algo. Yo solamente voy a ver, pues seguramente está así con su capa. Pero adentro hay algo. Eso es que se solubiliza. ¿Por qué? Porque yo solamente estoy viendo una fase. ¿Por qué? Porque el solvente ya abraza soluto, entonces ya no me permite verlo así. ¿Qué pasa con un coloide? En un coloide lo que ocurre es que el soluto sí alcanza a abrazarlo y a cubrirlo completamente, solamente como que lo agarra de afuera. Entonces puedo seguir viendo los dos, pero esa interacción de tenerlo como agarrado desde afuera le va a permitir reflejar la luz y tener un comportamiento muy similar a un sólido, aunque siga siendo un gel como la gelatina, aunque siga siendo un gas como la niebla o como el humo, ¿vale? O incluso el polvo. Cuando nosotros tenemos polvo, ¿no? Por ejemplo, cuando antes las maestras utilizaban los pizarrones de gis, ¿vale? Si yo de repente dejaba salir gis, veíamos así como las partículas de gis. Y si estaba entrando un rayo de luz, veíamos la trayectoria del rayo de luz, ¿vale? Eso es justamente el efecto Tyndall y eso es una particularidad de los coloides, ¿vale? Incluso hay un experimento, creo que... No, espérenme, es que no se guardó. Bueno, si no lo busco y se los muestro mañana porque creo que no se guardó, pero yo les había puesto un videito justo donde hacen un experimento con gelatina, ¿no? Y la tienen en un vaso, gelatina totalmente transparente, o sea, grenetina con agua nada más. Y pues los dos, a simple vista, los dos vasitos parecen con algo transparente y de repente ponen un láser justamente y lo atraviesan donde hay el agua. Y entonces haz de cuenta que se ve el láser entrando, durante el vaso se ve vacío y ya se ve saliendo, ¿no? Entonces, es decir, no hay una reflexión de ese láser. Pero luego toma el vaso transparente, pero que en realidad en vez de agua tiene la gelatina, ¿no? Entonces hace pasar el láser y se ve perfectamente la trayectoria del láser, ¿vale? Y esa es la gran diferencia que tiene, ¿no? No tanto al tacto, porque sí al tacto cambia, pero sí tiene un comportamiento diferente dependiendo. Ahora, me falta el movimiento browniano. ¿Qué es el movimiento browniano? También es particular de los coloides, ¿vale? El movimiento browniano, de hecho, es un concepto físico bastante complejo. Sin embargo, lo puedo observar a simple vista. Por ejemplo, cuando yo sé que ustedes van a tener esa imagen mucho más
no sé, más identificada que muchos otros ejemplos que he puesto con otros alumnos, ¿vale? Pero no sé, yo puedo, ahorita a lo mejor soy pésima para los nombres, sé que he visto en más de una película el clásico ver una gota de sangre cayendo en el agua, ¿vale? Ese efecto de esa gota de sangre, y fíjense que ahí estamos utilizando la química, ¿vale? Porque si esa gota de sangre al tocar el agua se empieza a dispersar y el agua se pone roja, automáticamente dice, eso no es sangre. ¿Por qué? Porque la sangre es un coloide, nuestra sangre es un coloide, ¿vale? Entonces, ¿qué debe de pasar? Bueno, la imagen que todos sabemos que pasa es la gotita de sangre cayendo y se ve perfectamente, así en forma esférica la gotita va creando una trayectoria sin dejar de ser su esferita, ¿vale? Eso es lo que tiene el comportamiento del movimiento browniano. ¿Por qué? Porque pareciera que la sangre es una bolita, ¿no? Sólida que está cayendo dentro del agua. No se dispersa automáticamente como cuando ponemos tanje en el agua, que empieza a colorearse el agua luego. No pasa eso con la sangre, no pasa eso, por ejemplo, con la tinta. La tinta de pluma, la tinta china, también son coloides y también tienen esa particularidad. Si yo dejo caer un poco de tinta china en el agua, no voy a ver que se empieza a colorear el agua luego. Se va a ver, por ejemplo, que va avanzando, ¿no? Cuando estos coloides tienden a tener menos sólidos disueltos, como los colorantes, por ejemplo, alimenticios, sí se empieza a colorear, pero no se colorea todo. Se empieza a ver así como una colita, digamos, ¿no? O sea, como una trayectoria, como un listón, ¿no? De color solamente. No es que toda el agua o toda la mezcla que tengo ahí se empiece a colorear, ¿vale? Ese es el efecto browniano y eso también es particular de los coloides. Y finalmente las suspensiones. Bueno, no finalmente porque hay un montón de mezclas diferentes, pero estas son las más comunes o las más utilizadas. Y también las que ustedes pueden necesitar más en algún momento de aplicación que quieran hacer algún efecto especial casero, casi, ¿vale? Y lo otro son las suspensiones. Las suspensiones, lo primero que se modifica es el tamaño de partícula del soluto, ¿vale? Como están las figuritas, el soluto es mucho más grande todavía de lo que era originalmente en los coloides o en las soluciones, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con la suspensión? Bueno, esto que les dije que se imaginaran del solvente abrazando al soluto, ¿no? También ocurre, pero solamente ocurre por cierto tiempo, ¿vale? Es decir, que en algún momento esto se va a deshacer, ¿no? Se va como a romper, ¿va? Justamente el agua de Jamaica, el agua de horchata, prácticamente cualquier agua natural excepto la de limón, ¿vale? Porque tiene ya ahorita al final de esta sesión lo veremos cuando veamos un poco la interacción de ácidos y bases, pero justamente todas las aguas de frutas prácticamente son suspensiones, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras nosotros la preparamos y la agitamos, está perfecta, ¿no? Como una mezcla homogénea, ¿no? O aparentemente, y cuando nos la servimos, después dejamos reposar ahí la jarra y de repente ya vemos que se separa, ¿vale? Que hay dos fases, ¿no? Una fase como más oscura, ¿no? En donde se quedan todas las partículas sólidas y una parte más clara que regularmente es solo el líquido, ¿no? Con algún poquito de tintura o algo así, ¿vale? Eso pasa exactamente. Entonces, para volvernos a servir esa agua, pues tenemos que volver a agitar, ¿no? Volver a moverle para que pues vuelva a generarse esta aparente mezcla homogénea y pues poder tener todos los sabores, ¿no? Entonces, eso es justamente una suspensión, que también se utiliza mucho en algunos jarabes, principalmente jarabes para el estómago, como el pepto-bismol o todo eso son suspensiones, ¿no? Entonces, antes de tomarlo, pues regularmente lo agitamos para distribuir bien tanto el soluto como el solvente. Aquí generalizamos algunos tipos de separaciones de mezclas, ¿vale? Que utilizan algunas de las particularidades que les he comentado, ¿no? Desde las características sólido, líquido, gas, ¿vale? Hasta algunos estados de agregación, ¿no? Perdón, algunos cambios de estado, ¿no? De sólido a líquido, líquido al gas, y también algunas particularidades como la viscosidad, la polaridad, el punto de ebullición, el punto de fusión, etcétera, etcétera. Háganmente como los distintos estados de agregación que se pueden encontrar combinados. Por ejemplo, si yo tengo un líquido con un líquido, los puedo separar por filtración mediante un papel filtro, por cristalización, que es cuando comenzamos a calentar la mezcla,
¿no? Y entonces la parte líquida empieza a evaporarse y la parte sólida se hace un cristal, ¿vale? Pues tenemos la centrifugación, que esta es nuestra sangre, ¿no? Y la ponen en y le dan vueltas así como loca, ¿no? Para poder separar la parte de las plaquetas y los glóbulos del plasma. Esa es la centrifugación, se utiliza regularmente para mezclas sólido-líquido. Tenemos también las mezclas líquido-líquido, ¿vale? Si los dos líquidos son inmiscibles, ¿qué significa? Que no se combinen, como el agua y el aceite, podemos utilizar la decantación. La decantación, pues básicamente consiste en que tú dejas reposar la mezcla, ¿no? Entonces te va a quedar el agua abajo, el aceite arriba, ¿vale? Y entonces, perdón, el aceite abajo, el agua arriba, entonces pues tu vasito lo boteas ligeramente para que empiece a caer la sustancia que está arriba, ¿no? Y en cuanto se caiga toda la sustancia, pues ya lo regresas y entonces tienes separadas las dos sustancias. Aunque también existen embudos de separación, ¿vale? El azúcar disuelta en el café se puede volver a separar, sí, se puede separar por cristalización. De hecho, ¿no? Es algo que a veces pasa, pero que nosotros lo llevamos como concentración. Por ejemplo, cuando de repente mamá, papá o alguien que esté cocinando nos encarga la sopa, ¿no? Y dice, ay, te encargo la sopa, todavía no hierve, le apagas en cuando empiece a hervir, ¿no? Y tú estás haciendo otras cosas, ay, estás bien feliz, y de repente, ay, la sopa, ¿no? Y ya va como a la mitad. Sí, la apagas y entonces cuando la prueban, ay, está súper salada, pusiste sal. Pues no, lo que pasa es que comenzaba el proceso de cristalización. Al irse evaporando la parte líquida, pues hay algunos otros componentes y entonces por eso pues lo percibimos más salado. Eso es porque hay una menor distribución, ¿no? Ya hay mucho menos solvente que soluto y entonces pues por eso lo hacemos mucho más salado, pero sí se puede separar. En cuanto a la decantación, les digo, también existen unos embuditos de decantación que son como creo que sí es que me está diciendo Job que se traba. Creo que sí, porque ya me ha dicho 2 veces que déjenme ver, porque luego tengo 2, no sé si está conectado, a ver, según yo sí estoy conectado a la red, déjenme desconectar los demás para que no haya problemas. Vamos a ver si ya puse mi extensor de Wi-Fi, a ver si ya con eso no se traba tanto, ¿vale? Si se sigue trabando me dicen y me acerco todavía más al modem. Entonces, les decía, cantación, les digo, también puede ser por un embudo, que imaginen que pues nada más, en vez de ser el embudo mal que utilizamos en la casa de repente, ¿no? Que es como un triángulo vertido con un vástago, es así como una esta, que en la parte de acá pues tiene una parte picuda, ¿no? Lo ponemos volteado y entonces tiene una llavecita. Y al separarse el agua y el aceite, pues abrimos la llavecita, cae lo que es la menor densidad y se queda arriba lo que tiene la maicidad. Y entonces, pues ya. La destilación, que es esa figurita que está ahí atrás, esta destilación, lo que hacemos nosotros, pues es calentar, ¿no? La mezcla utilizando los puntos de ebullición de algunos de los dos componentes que están ahí. Regularmente es para líquido-líquido, por ejemplo agua y alcohol. Agua y alcohol se pueden separar por destilación y entonces se calientan, entonces el compuesto, en este caso el alcohol, que tiene un menor punto de ebullición, a 72, 73 grados centígrados empieza a convertirse en estado gaseoso, entonces sube por este tubo tiene un enfriador, se enfría y condensa de este lado y pues ya cae el alcohol y así podemos separar el agua y el alcohol, porque el agua pues a temperaturas normales, a condiciones normales de temperatura y presión, regularmente se comporta o ebulle a
a 100 grados centígrados, ¿vale? Entonces, si el alcohol a 72 y el agua a 100, pues entonces nosotros podemos hacer esa diferencia, o con esa diferencia nos permite que uno se convierta en gas mientras que el otro todavía sigue en estado líquido, y esa es el fundamento de la destilación. La cromatografía utiliza la idea de la capilaridad que yo les comentaba de los líquidos, ¿no? Es lo que utiliza regularmente la cromatografía para poder mostrar esa separación, ¿no? Lo que hacemos es tener la mezcla de las diferentes sustancias que tengamos ahí, se moja papel, ¿no? Regularmente es un papel con poco tratamiento, ¿no? Un papel muy poroso, y este papel nos va a permitir, ¿no? Se le pone una cosa que se llama eluyente, y lo que va a hacer es que ese eluyente, imaginen que es algo que está como que jalando a las sustancias, pero dependiendo cuánto pese cada una de las sustancias que están en esa mezcla, lo va a jalar con diferente fuerza y va a avanzar diferente cantidad de espacios, ¿no? Entonces se mide y ya se puede comparar. La gran diferencia que tiene la cromatografía con... sí son muy delicadas las placas cromatográficas, sí son muy horribles. Más cuando son las que se deposita sólido en una plaquita metálica, son horribles. Pero hay cromatografía en papel también, que nos evita todo eso, ¿no? Obviamente, pues también depende de la especificidad que queramos en esa cromatografía. La gran diferencia o la gran desventaja que tiene la cromatografía es que solamente es un método analítico. ¿Qué significa? Que no es que me va a permitir tener las sustancias por separado. Una ventaja que tiene es que podemos utilizarla incluso en mezclas muy complejas. Se utiliza mucho la cromatografía, por ejemplo, en el área de alimentos, que es donde yo regularmente he trabajado la cromatografía. Se utiliza mucho en la parte como de suplementos o de enriquecimiento de alimentos o en vitaminas, para saber si realmente tienen la cantidad que se dice en la etiqueta, ¿no? Entonces es un método analítico muy funcional para saber la composición de ciertas sustancias. Y finalmente nos vamos con algunas sólido-sólido. La imantación, que obviamente pues una de las características principales es que si vamos a separar algo por imantación, pues al menos una de las sustancias que esté ahí, bueno, más bien una de las sustancias que está ahí, pues tiene que tener una capacidad ferromagnética, es decir, ser atraída por un imán. En la sublimación, pues una de las sustancias tiene que sublimar, es decir, cambiar de estado sólido a estado gaseoso a temperatura ambiente, y la otra es el tamizaje. El tamizaje, que en la cocina se conoce regularmente como cernir, ¿no? O como el cernido. Cuando nosotros hacemos el cernido de la harina, pues lo que estamos haciendo es separar la harina por tamaño de partícula para quitarle las partículas mucho más grandes para evitar los grumos, ¿no? Entonces ese sería el tamizaje. Muy bien, ahora vámonos del otro lado. Ya vimos la parte de mezclas, ¿no? Que sería una parte de la clasificación de la materia. Ahora vamos con la otra, que sería la estructura atómica. O sea, vamos ahora con los elementos, ¿vale? Los elementos son, dijimos, sustancias puras que van a tener una composición de un solo tipo de átomo, ¿vale? Entonces, hablemos justamente de los átomos. La estructura atómica nos habla de un átomo es una partícula pequeña, la partícula más pequeña que compone a todos los cuerpos, ¿vale? Es una partícula estable, debe de ser estable, y mantiene las propiedades de un elemento, es decir, que el átomo, a pesar de que todos estemos conformados por átomos, los átomos van a ser la parte más pequeña característica de un elemento, ¿vale? O sea, es decir, conociendo el átomo, ¿no? O un átomo, nosotros podemos definir exactamente a qué tipo de elemento pertenecía este átomo o a qué tipo de elemento pertenece ese átomo, ¿vale? Ahora, el átomo que fue descubriéndose poco a poco, ahorita vamos a ver los distintos modelos atómicos,
¿vale? Está conformado principalmente por tres componentes, ¿vale? El primero son los electrones. Los electrones son partículas, es la partícula más pequeña dentro del átomo, la más ligera también. Es la partícula que se encuentra girando alrededor del núcleo, ¿vale? Así como los planetas giran alrededor del Sol, pues digamos que los electrones serían como los planetas. Y una característica muy importante es que los electrones tienen una carga negativa. Y estos electrones, sobre todo los de la capa más externa, los de la capa más lejana al núcleo, son los que se van a encargar de la combinación con otros elementos para poder dar origen a los compuestos. Después nos vamos al núcleo. El núcleo, que es la parte central, ¿vale? Es una gran esfera que va a contener a los neutrones, que tienen carga neutra, y a los protones, que son las partículas positivas y son las partículas más pesadas de todo el átomo, ¿vale? Aproximadamente unas 10 veces más que los electrones. Ahora, estas partículas subatómicas, bueno, ya les di aquí algunas características, me faltaron las de los protones, además de ser los más pesados, son las partículas subatómicas que tienen carga positiva y además son como la huella digital de los elementos, es decir, que los protones nunca cambian, ¿vale? Los protones siempre se van a mantener en la misma cantidad, ya veremos que los electrones y los neutrones sí se pueden modificar, pero los protones no, los protones son parte de las características, podríamos decir incluso específicas de un elemento, ¿vale? Ahora, cuando nosotros queremos conocer estos diferentes tipos de, o saber qué información extra me pueden dar estas tres partículas subatómicas, pues yo las puedo analizar desde el punto de vista de su masa atómica o de su número atómico. La masa atómica es la cantidad de neutrones y protones que se encuentran en el núcleo del átomo, ¿vale? Entonces, si yo sumo cuántos protones y cuántos neutrones, ¿vale? Si yo hago esa suma, entonces puedo conocer la masa. ¿Por qué no se consideran a los electrones para la masa atómica? Pues, comentaba, los electrones son muy ligeros. Además, los electrones son la moneda de cambio entre los compuestos, perdón, entre los elementos. Entonces, pues en realidad no puedo decir, este elemento tiene, no sé, 25 electrones y entonces ya, lo puedo definir así, porque si me volteo y ese elemento ya reaccionó, entonces ya no va a tener 25, porque dentro del compuesto a lo mejor tiene 28, ¿vale? Entonces esto es muy importante y pues por eso no es considerado el electrón para la parte de la masa atómica, ¿vale? Número atómico. El número atómico indica el número de protones, es decir, el número atómico siempre será igual al número de protones que se encuentran en el núcleo del átomo. Y regularmente lo vamos a ver expresado con la letra Z. La masa atómica tiene una letra A mayúscula, ¿vale? La Z del número atómico es minúscula. En el caso de la masa atómica es la única de estos dos que acabo de mencionar que tiene unidades, ¿vale? La masa atómica se puede medir en gramos por mol o en UMAS, que significa unidad de masa atómica. En el caso del número atómico es adimensional, ese no tiene unidades, ¿vale? Simplemente decimos el número y ya. Ahora, para poder conocer, si yo quiero saber específicamente cuántos neutrones tiene, pues entonces tomo a la masa atómica, que es la suma de neutrones y protones, y le resto el número atómico, que quedamos que es el número de protones. Entonces sería masa menos número atómico y eso me da igual al número de neutrones. Ahora, en cuanto a los electrones, nosotros podemos saber cuántos electrones tiene un elemento conociendo solamente sus protones, porque acuérdense que los protones son cargas positivas. Para que un elemento se considere un elemento neutro, tiene que tener las mismas positivas que las negativas. Entonces, si tú sabes que un elemento tiene 17 protones, pues entonces puedes deducir que ese elemento tiene también 17 electrones, ¿vale? Siempre la cantidad de protones será igual a la cantidad de electrones. Muy bien, entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí representamos, o aquí está representado el átomo de calcio, ¿vale? Dentro de este cuadrito, que es un cuadrito tomado de la tabla periódica, ¿vale? Nosotros podemos ver que tiene primero el símbolo, ¿vale? Que es K, ¿no? Ca, es el símbolo del calcio. Después tiene el nombre y después tiene la masa atómica. El número más grande, que regularmente tiene punto decimal, grande en cuanto a valor numérico, ¿vale? Ese siempre
siempre va a ser la masa atómica, ¿vale? Y para poder calcular los protones y los neutrones como la masa atómica, regularmente se redondea. ¿Cómo redondeamos? Yo les digo que como en el oxo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si nosotros tenemos de 0.5 en adelante, entonces redondeamos al siguiente número. Por ejemplo, aquí, si yo quisiera redondear solamente a 2 decimales, pues como es 0.78, pues redondeamos a 0.8, ¿vale? Eso sería pensando en que yo quisiera redondear decimales, pero aquí quiero que me queden enteros. Entonces, como este valor después del punto es menor a 0, entonces se queda en el valor anterior. O sea, esto se queda como 40, ¿vale? Y entonces esa la puedo considerar como masa atómica de 40. Es conveniente redondearlo para poder trabajar con valores mucho más sencillos en vez de estar trabajando con valores fraccionarios, ¿vale? Ahora, en el caso de el número atómico, es el número de valor más pequeño. Este es 40, este es 20, este es el número atómico. Y acuérdense que el número atómico, me va a indicar el número de protones que tiene un elemento. Entonces, este calcio tendrá 20 protones, por ende tendrá 20 electrones, y si quedamos que la masa era 40, 40 menos 20 es 20. Entonces, el calcio tiene 20 protones, 20 electrones y 20 neutrones. ¿Duda en cómo calcular protones, electrones y neutrones? Creo que no. Muy bien. Ahora, acá hay otro ejemplo, el aluminio, por ejemplo, ¿no? El aluminio, fíjense aquí, este redondeo es diferente, porque dice que es 26.98. Aquí vamos a redondear al siguiente valor, entonces podemos decir que la masa del aluminio es 27. Protones, los del número atómico, 13 protones. Electrones, pues los mismos que el número atómico, 13. Y neutrones, la masa atómica menos el número atómico, 27 menos 13, que eso nos da 14, ¿vale? Esa es la forma en la que nosotros podemos conocer las partículas subatómicas o saber cuántas partículas subatómicas tiene cada uno de los átomos que me interesan, ¿vale? Muy bien, veamos un poquito de la historia de la tabla periódica. La tabla periódica es este catálogo que utilizamos los químicos para poder clasificar los elementos, ¿vale? Justamente un objetivo principal de la tabla periódica pues es no tenerse que aprender de memoria los elementos, pero bueno, ya saben que en el mundo moderno, ¿no? Como que a la parte educativa les encanta que nos aprendamos cosas de memoria. La verdad es que no es necesario, simplemente tener una noción de cómo es que se encuentran acomodados estos elementos, ¿vale? Y cómo nació la tabla periódica. Los elementos, a diferencia de lo que muchos creen, no se fueron encontrando en orden, o sea, no se encontró primero el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, luego el 5. Se encontraron en desorden, se empezaron a descubrir, algunos estaban buscando un elemento y encontraron otro, ¿no? Muchos de los alquimistas de la época antigua que sabían, que ya entendían un poquito de química y quisieron explicar o quisieron conformar, mejor dicho, formar oro a partir de otros metales, ¿no? Porque pues oro es un metal precioso y entonces querían formarlo. Muchos de ellos también en el camino descubrieron, ¿no? algunos otros compuestos. Regularmente, o la mayoría de los compuestos, de los elementos se descubrieron de forma serendípica, es decir, en serendipia. No se estaba buscando eso, se estaban haciendo combinaciones raras para encontrar, y de repente resulta que salió una cosa que cumplía con ciertas características, no se podía descomponer en otros más sencillos, y entonces se encontraron los elementos, ¿vale? Entonces, algunos de ellos se han encontrado, les digo, de forma, yo creo que de los 118 que tenemos, podría aventurarme a decir que casi 70 se encontraron así por serendipia, ¿no? Se estaba buscando otra cosa y de repente aparecieron. Les digo, hubo muchos que los mismos alquimistas, en querer convertir el plomo en oro, porque está cercano, y empezaron a bombardearlo con protones y con neutrones y con energía no sé qué y todo eso, para poderlo convertir, ¿no? Y calentando y todo, ahí encontraron también algunos otros elementos. Entonces, y ya los finales, ¿no? Los que faltaban, gracias justamente
justamente a la existencia de la tabla periódica, pues se fueron buscando. Muchos de ellos incluso, algunos de los que están en la tabla periódica, sobre todo en la parte final, ¿no? Que tienen aquí, tengo una tablita periódica, bueno, mi mousepad es una tabla periódica. Los que regularmente están aquí hasta el final, estos, que incluso diferentes tablas periódicas les nombran diferente, esos, si nosotros lo vemos en una tabla periódica, dice que son elementos sintéticos, porque son elementos que se han creado en laboratorio. Pero la IUPAC, que es la institución que se encarga de dictar las normas de la química, dice que si un elemento, ¿no? Y esto es por convención general, tiene una cierta estabilidad, tiene una cierta duración y cumple con ciertas características, puede ser considerado elemento. Y aunque se haya realizado de forma artificial, el hecho de que sea estable, de que cumpla con estas características, significa que ese elemento existe en algún otro punto del universo, pero que existe. Entonces se le considera como elemento y se agrega, ¿vale? Entonces esa es como la razón por la que se han encontrado algunos de estos elementos, ¿vale? ¿Quién empezó? Dauvergne, un señor de apellido Dauvergne. Él dijo que deberían de acomodar todas esas sustancias que se habían encontrado, las deberían de acomodar porque había algunas que guardaban cierta similitud, y él propuso acomodarlas por tríadas. Después vino Newlands. Newlands dijo que era más óptimo acomodarlas por octavas, es decir, de grupos de 8 en 8. Después vino Mendeleev, es al cual se le considera como el padre de la tabla periódica, ¿vale? Mendeleev fue el primero que dijo, no podemos hacer grupos distintos, necesitamos que en un solo grupo queden todos lo que nosotros hemos descubierto, solamente que vayan organizados de acuerdo a ciertas características. Mendeleev propuso que que la tabla periódica se acomodara por masa. Mejor, porque resulta que para esa época se habían dado cuenta que había elementos que se parecen muchísimo, pero pues, atómicas. Entonces dijeron, ¿será otro elemento o será el mismo elemento con ciertas variaciones? Pues resulta que era el mismo elemento con ciertas variaciones. Ellos descubrieron a los isótopos, ¿vale? Sí, esos que hemos escuchado cuando hablamos de radioactividad y todo eso, esos son los isótopos. En el mundo, ¿no? Convivimos nosotros diariamente con muchos isótopos. De hecho, nosotros estamos conformados por algunos elementos y sus isótopos, ¿vale? Por ejemplo, han visto este video clásico de una persona que está midiendo la radiactividad en algunas cosas, y una de las cosas que más radiactiva sale es el plátano, porque tiene isótopos del potasio, ¿vale? Entonces sí, nosotros estamos irradiando constantemente, ¿no? Está decayéndose varios de los elementos que nosotros tenemos. Decaer significa perder estos neutrones, porque eso es lo que hace que se conviertan en isótopos cuando tienen más neutrones, y entonces empieza a decaer. Por ejemplo, ¿alguien ha oído hablar del carbono 14 en algún momento de la vida? Es lo que usan para ver como cuánto tiempo tiene existiendo algo, uno de los fósiles o algo así. Exactamente, se usa para datar fósiles. Dime, Rodrigo. Sí, justo por eso. Exactamente, así es. Se utilizan para el datado de fósiles, para saber cuántos años tiene algo. Bueno, todos estamos conformados, todos los que estamos aquí en la Tierra estamos conformados por carbono 14. El carbono 14 es un isótopo del carbono 12, que es el carbono que está en la tabla periódica, el que les comentaba que era objeto de estudio de la orgánica, ¿vale? Y que lo vamos a encontrar prácticamente en cualquier cosa que haya tenido vida o que tenga vida, ¿vale? Eso es justamente el carbono 14, y lo que están midiendo los paleontólogos cuando quieren medir cuánto ha vivido algo, pues justamente lo hacen a través de cuánto carbono 14 queda todavía en esa cosa, ¿no? Y ya hay datos de que pues si la Tierra tiene 100 millones de años, pues entonces en 100 millones de años el carbono 14 es tanto, ¿no? Entonces lo comparan, ¿no? Y dicen, no, pues esta cosa le quedan, no sé, voy a decir un número porque eso sí, ahí sí, solo sé cómo se hace la investigación, pero no sé las cantidades, pero vamos a imaginar. No, pues tiene 800 gramos de carbono 14 y pesa 2 kilos. Entonces es muy nuevo, no ha perdido mucho carbono 14, ¿no? Entonces debe de ser de apenas unos 200 años. Entonces así es justamente como hacen su comparación, y pues les permite justamente conocer cuántos años han transcurrido a raíz de que en ese
momento no era fósil, ¿no? A raíz de que eso apareció aquí en la Tierra. Ahora, la tabla periódica, además, pues de darse cuenta que la masa atómica no era la forma más clasificada, sino un señor de apellido Moseley. Y Moseley propuso acomodarlo por número atómico, ¿no? Ya sabemos que se asocia directamente con los protones, y los protones son las partículas subatómicas que nunca cambian. Entonces dijo Moseley, bueno, pues ¿por qué no lo acomodamos mejor por número atómico? ¿No? Y entonces así se quedó. La tabla que actualmente utilizamos es el acomodo que propuso Moseley. Se le han ido agregando más cosas de otras personas que han contribuido ahí al acomodo de la tabla periódica, pero en realidad pues ya, al menos la cuestión principal, que es justamente el cómo están acomodados los elementos, pues sigue siendo de Moseley, que están acomodados de forma creciente de su número atómico, es decir, del 1 hasta el 118 en orden, ¿vale? Ahora, aquí abajo tengo otra clasificación de la tabla periódica. La tabla periódica tiene muchas formas de analizarse, ¿vale? Puede verse, por ejemplo, con el tipo de elementos que están ahí conformándola, ¿vale? Tiene elementos metálicos, metaloides y no metales. Los metales pues tienen ciertas características. Nosotros ya habíamos visto que las propiedades las propiedades particulares son aquellas que van a ayudarnos a diferenciar entre un metal o un no metal. ¿Y por qué a los metaloides los discriminamos y no los ponemos en esta clasificación? ¿Por qué solo metales y no metales? Bueno, siempre que ustedes escuchen la palabra oide, significa intento de. Entonces un metaloide es un intento de metal, ¿no? Es falso. Entonces, ¿por qué no le podemos dar características específicas a un metaloide? Porque el metaloide no es ni metal ni no metal. A veces se va a comportar como metal, a veces se va a comportar como no metal. Entonces, por eso no podemos dar características muy específicas de ninguno de estos dos, ni de los, de los metaloides, mejor dicho, ¿no? ¿Por qué? Pues porque dependerá frente a quién estén, es cómo se van a comportar. Pero en el caso de los metales y los no metales sí podemos hacer una clasificación, ¿vale? Recuerden que son las propiedades particulares las que nos permiten hacer esta clasificación. Pero es muy sencilla. En el caso de los metales, pues sabemos que regularmente son sólidos, solamente hay una excepción, que es el mercurio. Son buenos conductores del calor y de la electricidad, tienen una baja resistividad, es decir, permiten que fluya la energía eléctrica o la energía calorífica, ¿vale? El que tiene la mejor resistividad es la plata, ¿vale? Son dúctiles, es decir, podemos hacer ductos o hilos. Son maleables, podemos hacer láminas. Son tenaces, es decir, que no presentan no hay un desgaste, no hay un rayado, ¿vale? Brillan y la mayoría tienen un alto punto de fusión y densidad también alta, ¿vale? Regularmente se encuentran a la izquierda de la tabla periódica, la familia 1, 2 y 3, y también están en la parte central de la tabla periódica, que se consideran los metales de transición. Después vamos con los no metales. Los no metales pueden ser sólidos o líquidos regularmente, son gaseosos, ¿vale? Líquidos, realmente en toda la tabla periódica hay muy pocos líquidos. Digamos que a temperaturas normales, a presiones normales, a condiciones normales de un laboratorio en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿vale? Hay muy pocos elementos líquidos, solamente hay dos. Uno, que ya lo dijimos, es metálico, que es el mercurio, y el otro, que es el bromo, ¿vale? Que es un no metal. Son los únicos dos metales líquidos que nosotros podemos tener así a simple vista, ¿no? Los demás, elementos químicos, no solamente metales, ¿vale? Uno es un metal y uno es un no metal. Los no metales, pues solamente será la negación de todo lo que dijimos de los metales, pues serán los no metales, ¿no? No son buenos conductores de electricidad, no son dúctiles, no son maleables, no son tenaces, no tienen brillo, generalmente son menos densos que el agua, ¿vale? Se encuentran a la derecha de la tabla periódica. La única familia que tiene en su totalidad puros no metales sería la familia 7 y 8, ¿vale? Que es la familia de los halógenos y la familia de los gases no. Ahora, un elemento químico tiene una abreviatura que se emplea justamente a partir de su nombre en latín, ¿vale? A eso se le conoce como símbolo químico, ¿vale? Y nos permite, pues, poder representar al elemento de una forma más clara, una forma un poco más objetiva y además una forma en la cual es universal. ¿Por qué? Porque aunque los nombres cambien, por ejemplo, aquí los ejemplos que les puse, pues están en inglés los nombres, pero los símbolos no cambian, los símbolos son universales. Berilio es BE,
aquí, en China, en Japón, en Australia, en Alemania, en todos lados. Sigue siendo BE, ¿vale? En ningún momento cambia. Y entonces esto permite que si yo quiero realizar una ecuación química para representar una reacción, pues entonces yo lo puedo hacer utilizando estos elementos en su forma de símbolo, o estos símbolos de los elementos. Ok, ahora, ¿qué pasa con la tabla periódica? La tabla periódica no solamente está clasificada en metales, no metales, metaloides, ¿vale? Estos también son metales y estas se conocen como tierras raras, pero también son metales, ¿vale? En su mayoría, si observan, pues hay más metales en la tabla periódica. Lo que pasa es que son menos reactivos, entonces por eso no conocemos tantísimos compuestos de metales, ¿vale? Los más reactivos son esta familia, la familia de los halógenos, ¿vale? Que decimos que es la familia de flor clara, porque hay una mnemotecnia para recordar esta familia que dice flor clara, bromea idioteces a su tía, ¿vale? Entonces esa es la familia de flor clara y es la familia más reactiva de toda la tabla periódica. En cuanto a los no metales, si hablamos de metales, los metales más reactivos son esta familia de aquí, que es la familia 1, y también hay una mnemotecnia que dice hay lindas naranjas, casi rubias, casi frescas. Ah, sí, Insulini se sabe todos los elementos, ¿vale? Y hace su música ahí, su cancioncita, ¿no? Y a todo el mundo va y se lo cuenta. Pero sí, aquí algo con mucho cuidado, nada más acá, el hidrógeno no es un metal, está del lado de los metales, pero observen incluso en esta tablita periódica que está ahí continuamente cambiando de color, ¿vale? Esta parte que está en azulito, ¿vale? Forma parte también del hidrógeno, ¿vale? Entonces, ¿por qué el hidrógeno lo ponen aquí? Porque el número de electrones, un electrón, ¿vale? Un protón y no tiene neutrones. Entonces su número atómico es 1. Por eso se pone ahí, porque ahí es donde empezaríamos a leer, aunque en realidad el lugar real en donde debería de estar es aquí. Aquí es donde debería de estar realmente el hidrógeno, ¿vale? Aquí arriba del flúor, ¿no? Ahí en la de airitas naranjas, ahí debería de estar. Pero pues se pone aquí por algunas características que comparte con la familia 1, ¿vale? Entonces cuando les digan los metales alcalinos específicamente son los de la primera familia sin considerar al hidrógeno, ¿vale? Ahora, otra clasificación que podemos utilizar de la tabla periódica es esta que está marcada aquí con estas flechas, ¿vale? Cuando nosotros vemos los acomodos que están de forma horizontal, a eso se les conoce como como periodos. Y los periodos nos van a indicar o se van a igualar con el número de órbitas. Es decir, que si yo tengo un elemento que está en el periodo 7, eso significa que tiene 7 órbitas. Si tengo un elemento que está en el periodo 3, tendrá 3 órbitas. Está en el 2, 2 órbitas. Y así sucesivamente. El número máximo de órbitas que puede tener un elemento son 7, por lo tanto solo existen 7 periodos, ¿vale? En el caso de las familias son los ordenamientos verticales, ¿vale? Se van a relacionar directamente con los electrones de valencia. Si ustedes recuerdan a un principio, cuando hablé de los electrones, les decía que los electrones se utilizan regularmente para hacer un intercambio entre elementos y poder formar compuestos. Bueno, no se cambian todos los electrones, ¿vale? Un elemento se tiene que quedar con algunos de sus electrones. Los únicos electrones que se van a intercambiar son los de la última órbita, los que están más externos, ¿vale? Y esa órbita, la última órbita o la órbita más externa, se le conoce como órbita de valencia. Por lo tanto, los electrones que están ahí adentro de esa órbita de valencia, pues se les conoce como electrones de valencia. Y los electrones de valencia son aquellos que van a servir para identificar cómo se combinan los elementos. Y también van a estar directamente relacionados con las familias, ¿vale? Es decir, que si yo conozco la familia en la que se encuentra un elemento, puedo decir cuántos electrones de valencia tiene. Por ejemplo, los elementos de la familia 1 tienen un electrón de valencia, los elementos de la familia 2, 2 electrones de valencia, los elementos de la familia 3, 3 electrones de valencia, los de la 4, 4 electrones de valencia, 5, 6, 7 y 8 electrones de valencia. La capacidad
encima de la órbita de valencia es 8, ¿vale? Entonces, los únicos elementos de toda la tabla periódica que tienen su octeto completo, es decir, los 8 electrones de valencia completos, son los elementos de esta familia de aquí, que se llaman los gases nobles. Porque históricamente, ¿no? Pues existieron, ¿no?, una clase social que se llamaban los nobles, que los nobles eran personas que tenían mucho dinero y que pues regularmente cargos políticos importantes, ¿vale? Y entonces pues no se justamente que se combinaran con otras personas, ¿no? Entonces si ellos no encontraban otro noble con quien juntarse, pues entonces no se juntaban. Por eso se les da ese nombre. Intercambian, ya no necesitan completarlo, porque ya no se mezclan con él. Por eso también se les llega a llamar gases inertes. Sí se está trabando mucho, a ver si de repente como que... no hay falla, entonces denme un segundito. A ver si con esta, bueno, ya cambié de conexión, a ver si ya está un poquito más fluido, ¿vale? Ok, aquí una tabla periódica, no me acuerdo que sí había puesto una tabla periódica. Esta es la parte que yo les decía, ¿no? Aquí estos elementos como el laurencio, el dubnio, el borio, el jasio, el meitnenio, el darmencio, copernicio, neodimio. Estos de aquí, ¿no?, son los elementos que regularmente son un poco desconocidos y son elementos fabricados en laboratorio. Les digo, como cumplen con ciertas características que marca la IUPAC, entonces pues se les considera, ¿no?, el rutherfordio, ¿no? Ya tienen nombres un poquito más asociados, ya sea a quien dio los principios para su descubrimiento o alguna de estos datos, ¿vale? Y aquí pues viene, esto es lo que puede tener toda una tabla periódica, ¿vale? Pero en realidad a nosotros lo que nos interesa es la masa atómica, que es el valor más grande, el número atómico, que es el valor más chico. Por ejemplo, en cuanto al redondeo, pues nosotros al hierro lo redondearíamos a 56, ¿vale? Entonces podríamos decir que la masa del hierro es 56. Tiene 26 protones, 26 electrones y 30 neutrones, ¿no? Porque sería 56 menos 26. Ok, ahora, hablemos de los enlaces químicos. Un enlace es una fuerza, aquí específicamente dice intramolecular, porque ocurren dentro de la molécula, intra es dentro, que va a permitir que los elementos se unan para poder formar compuestos, ¿vale? Hay 3 tipos de enlaces, pero de estos solamente 2 van a ser característicos de los compuestos, ¿vale? Ahora, hacer esos enlaces. El enlace iónico es aquel enlace que se forma por la unión de un metal y un no metal. Metal y no metal es enlace iónico. El otro es el covalente polar. El covalente polar resulta de la unión de 2 no metales, ¿vale? No metal y no metal. Estos 2 no metales, ¿vale?, son... ¿por qué no es? Porque nosotros